Bien, qué bueno que estás con nosotros. Estamos iniciando otro programa más de Buenas Noticias de Gran Gozo. Yo estoy seguro que te has de preguntar cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a donde tú estás para poder llevarte a ese Dios que sana, que salva, que bautiza con el Espíritu Santo y sobre todo con una palabra de realidad. Y la realidad es una realidad bíblica. Nosotros estudiamos, tenemos que estar en la universidad, inclusive damos clases con el propósito no nomás de poder transmitir un conocimiento, sino de adquirir más experiencia para poder llevarte la mejor de la palabra, lo mejor de la Biblia, lo mejor de la palabra de Dios hacia ti, a tu familia. Buenas noticias de Gran Gozo también. Se ha echado a cuestas un gran compromiso. Queremos reformar el sistema de cómo llevar a otros la verdad. Lo vamos a hacer a través de esta estación, pero también tenemos un cuerpo y un ministerio independiente que vamos a hacer lo que llamamos células de dinámicas, que es que cualquier persona le pueda llevar el mensaje a otra persona y darle los recursos para que cualquier persona pueda llevarlo y hacer una presentación, pero que vaya de acuerdo a la verdad, que vaya de acuerdo a la Biblia, pero con gozo. El tema, el fondo de ese tema, de ese ministerio es enamorarlos de Cristo. Imagínate un pueblo ahora enamorado de Jesús, enamorado de Cristo. Su vida va a cambiar, su posición va a cambiar. Recuerda, Dios no nos tiene aquí por la casualidad, ni estás tú por la casualidad. Y si tú tienes un problema, si tú te sientes que algo no ha fallado en tu vida, acércate. Dios es un Dios, ese es tu Dios. Es el Dios de nosotros, los pecadores, de los fracasados, de los que necesitamos ayuda. Cristo viene en tu ayuda. Pon tu fe, y tu fe es acudir, simplemente acudir. Únete al movimiento de buenas noticias en la que un pecador le lleva la gracia a otro pecador. Y este es un ministerio de gracia. Pero ¿sabes también qué? Vamos a recibir de gracia de nuestro Señor Jesucristo y llenamos de ese amor para llevar de gracia. Por eso es que lo hacemos el pastor Domingo Hernández, un servidor. Queremos llevarte la gracia que nosotros recibimos. Así es que quédate con nosotros. Este es tu programa de Buenas Noticias de Gran Gozo que iniciamos en este momento. Bienvenidos nuevamente a Buenas Noticias de Gran Gozo. Aquí estamos en el Concilio Jesucristo Soberano Internacional con Buenas Noticias de Gran Gozo. Hoy vamos a estudiar, como dijo Pablo, a mí Dios me lo reveló y ahora yo lo predico, pero aclarándolo. O sea, que las cosas misteriosas de Dios hay que aclararlas, no decirlas así por decirlas. Los profetas en el Antiguo Testamento no pudieron aclararlo, porque dice que se les ocultó a ellos y a los ángeles. Y cuando nació Jesús en Belén, ni lo estaban esperando. Es una historia que todos conocemos. Hasta que el apóstol Pablo fue llamado y Pablo fue al tercer cielo en el Espíritu. Y Jesucristo le reveló el secreto de lo que es el Evangelio, entonces hemos podido entender. Pablo se le reveló. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, lo que dice Judas, ¿okay? En el versículo número 3 de su epístola. Escuchen bien, dice: necesario es que yo os amoneste que contendáis eficazmente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Si Judas está diciendo contienda, ¿qué cosa es contender? Como una pelea, ¿no? Es que tú tienes que contender. Pero cuando tú contiendes sin saber cómo contender, puedes perder. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Tú te entras en una pelea y no sabes cómo dar golpe y el otro sabe, te dan un golpe que tú no sabes de dónde va a venir. Pero cuando lo haces eficazmente, quiere decir que tú te pusiste ducho, te diste cuenta cómo contender. Y es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos, cómo contender. Como dice aquí el apóstol, eficazmente por la fe que nos ha sido dada, porque somos santos de Dios. O sea, si no entendemos esto, la fe para nosotros en este sentido no va a valer nada. Pero cuando le damos atención, cuando se explica cómo es, entonces sí le vamos a entender. Y va a ser bien fácil. Fácil, y ustedes verán. Ok. Comenzando con Pablo, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo,
en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 7, para ver esto, dice Pablo, entre otras cosas, que corrió la carrera, peleó la batalla y guardó la fe. ¿Qué quiere decir guardar? Si tú tienes $1.000.000, ¿lo vas a dejar tirado ahí en la acera de la casa? No. ¿Afuera? No, tú lo guardas con cuidado porque vale, ¿no es cierto? La fe que Dios quiere enseñarnos hoy es tan valiosa que hay que guardarla hasta el final. Porque puede haber tendencias a dejarla. Una vez que Dios te la da, tienes que tener cuidado. Por eso dice aquí, la fe de Alejandro es Himeneo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Escuchen bien esto. Manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí, algunos hicieron naufragio en la fe, los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos hombres, lo escribió Pablo ahí en el escrito que él hizo a Timoteo. Oye, Timoteo, estos dos varones, mira lo que hicieron. Dejaron la fe y la limpia conciencia, porque ya hemos estudiado que la limpia conciencia, la sangre de Cristo la limpió para siempre. Amén. Ya no hay obras de muerte en la conciencia. Que eso lo vamos a repasar otro día de nuevo. Y entonces Pablo dice, mira, lo que han hecho, según dice Pablo en Hebreo, han pisoteado la sangre del pacto, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Se los entrego al enemigo un ratito para que aprendan a no blasfemar. No es que se perdieron por dejar la fe y la limpia conciencia, ahora la tengo sucia. No, decía, Dios te la limpió. ¿Por qué dice que la tiene sucia si ya te la limpió? ¿Por qué vas a dejar la fe? Esa es la que vamos a estudiar. Y la fe de Jesucristo, que eso si quieren pueden leerlo en Filipenses. Así que Pablo, estos dos hombres, y ahora vamos a ver la fe de Jesús. ¿Ok? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 2 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Diga conmigo amor. Amor. Unánime, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino a cada cual también a lo de los otros. Escuchen, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Aquí Pablo está diciendo que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesús. Pero antes de eso, Pablo está diciendo que nos amemos y que tomemos en cuenta las necesidades de los demás y no que no tengamos altivez ni estemos como dictadores. Haya en ustedes el mismo, diga conmigo, sentir que hubo en quién, en Cristo. Y entonces Pablo dice dos cosas muy importantes aquí. Miren, dice, Jesús era Dios, pero él no dijo, yo soy Dios no siendo Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios porque lo era. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, si tú dices hoy en día aquí, yo soy hijo de Dios, tú no estás usurpando eso porque somos hijos de Dios. Amén. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Es lo que Cristo está diciendo a través de Pablo aquí. Y dice, mira, él tomó forma de siervo porque se humilló. ¿Y para qué se humilló? Para sacrificio. ¿Y dónde fue el sacrificio? En la cruz. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Él es el Señor. Aleluya. Entonces nosotros
al tener este ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que Cristo mostró ahí? Cristo mostró el ejemplo, escuchen bien, que siendo lo que fue, se humilló para servir, se humilló para salvar, vino del cielo y se convirtió en carne. Y nos dice a nosotros que siendo hijos de Dios, tenemos que humillarnos también y tenemos que hacer sacrificio para servir a Dios. Amén. El sacrificio es, ¿sabe qué? Darle amor a los demás y servir a los demás y darle a los demás, no importa lo que nos cueste. Amén. Por eso, mire, por eso es que cuando uno ve lo que está diciendo Pablo aquí, mire qué lindo, vamos a leer Gálatas 2, versículo 20. ¿Ok? Vamos a leer Gálatas 2, versículo 20. Y aquí les voy a dar la clave de las dos palabras sencillitas del misterio que Dios me reveló. ¿Ok? ¿Qué dice Gálatas 2:20? Vamos a leerlo a alguien que lo pueda leer fuertemente. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. Ok, escuchen bien lo que pasó aquí. Pablo está diciendo que Jesús por una cosa que Él tenía para nosotros. ¿Cuál era? El amor. Dice, por amor, ¿qué hizo Él? Se entregó a sí mismo. ¿No dice así la Biblia? Sí. Se entregó por amor. La fe de Jesús, mi estimado, es el amor y el sacrificio. ¿Lo entendieron ahora? La fe de Jesús es el amor y el sacrificio. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en otro lugar lo dice que Él fue obediente. Santo, limpio, hasta la muerte. Y nos convenía. Así que la fe de Jesús es el amor. ¿Qué más dije? Y el sacrificio. Esa es la fe de Jesús. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo tenía amor. Y la Biblia dice en Filipenses que el amor es el que tenemos que tener para los demás. Y si Él fue sacrificado, entregando su vida, Jesús dijo, mirad cuál amor tiene el Padre que nos dio a su Hijo. Y cuál aquel que pone su vida por su hermano. ¿Qué clase de amor es esa? Es fácil morir. Y estamos en victoria. Y yo ahora, cuando termine esto que estoy diciendo, enseguida le digo la segunda parte en el próximo programa. Bendecido. Amén. Amén. Quiero comentarles ahora acerca de mi amigo el colesterol. No dije enemigo, dije amigo. Sin embargo, a muchos les va a llamar la atención lo que estoy diciendo porque todos consideran que el colesterol realmente es un enemigo. Lo que quería compartir con ustedes es algo más de oficina o de investigación, pero creo que es importante tenerlo presente para entender cómo el organismo funciona. Y les voy a repetir una fórmula que parece un poquito entrambótica, pero no tengo otra opción. Se llama el ciclopentano-peridrofenantreno. ¿Y qué es ese famoso ciclopentano-peridrofenantreno? Bueno, son una serie de átomos que se han formado de carbono y círculos y se forma una estructura biológica. Si esa estructura biológica que tiene esta forma, por así decirlo, imagínense ustedes, si en este dedo le pongo oxígeno, nace un hombre. Ah, eso se llama testosterona, sí. O sea que el ciclopentano-peridrofenantreno con un oxígeno acá es hombre. Pero si es, en vez de oxígeno, es hidrógeno, nace mujer. Ah, o sea que ese es el estrógeno, claro. El estrógeno es el ciclopentano-peridrofenantreno con hidrógeno, con oxígeno, entonces es hombre o es mujer. Es estrógeno o es progesterona. Y no tiene nada de malo. Es simplemente la naturaleza hizo así. Si este ciclopentano-peridrofenantreno le borro un oxígeno y le pongo otro hidrógeno por otro lado, se va a transformar en cortisol, que es la hormona que me hace despertar y que me mantiene activo durante todo el día. Es necesario el cortisol. Por otro lado, puede ser también que se cambien los oxígenos, los hidrógenos de un lado a otro
y entonces se transforma en colesterol y me produce arteriosclerosis. Bueno, ahora ya pasó de ser amigo a enemigo. Pero la molécula en general es muy importante para el organismo, ¿sí? Por otro lado, este ciclopentano peridofenantreno forma la estructura de colesteroles buenos y colesteroles malos. Entonces, si usted tiene el colesterol HDL elevado, suerte para usted, porque le va a proteger contra el infarto de miocardio. Pero si el LDL está alto, entonces el médico le va a decir, mire, tiene que tomar pastillas, tiene que cuidarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto o el otro, porque ese colesterol le puede producir efectos nocivos sobre el organismo. Es decir, que hay una sabiduría en el organismo extraordinaria, ¿sí? El cerebro nuestro funciona gracias a que tiene unas sustancias grasas que tienen su nombre específico y que forman la estructura del cerebro en sí. Y gracias a eso usted piensa. Nuestros músculos, ¿sí?, tienen proteína, pero también tienen grasa. Todas las células están recubiertas de grasa. Es decir, que la grasa no debe ser un enemigo, sino que tenemos que saber cuál es la grasa que es beneficiosa para el organismo y cuál es la grasa perjudicial para el organismo. Entonces, el aceite de oliva, por ejemplo, tiene grasas beneficiosas para el organismo. Si consumo manteca proveniente de la leche de cerdo o consumo la grasa de la carne, ya sea de cerdo, de vaca o de otro vacuno, va a ser perjudicial para el organismo. Y si más aún esa carne grasosa la tengo en la parrilla y se tuesta demasiado, se va a transformar ese ciclopentano peridofenantreno y otras sustancias que tiene en cancerígenos que van a producir, me van a incrementar el riesgo de padecer, por ejemplo, cáncer de estómago por el consumo exagerado de esas grasas quemadas. Entonces, depende cómo esté la molécula del ciclopentano peridofenantreno en su organismo, va a tener mucha salud o poca salud. Qué bueno que están con nosotros, de nuevo, a este su programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Qué bueno que están con nosotros, participando. Buenas noticias con ustedes y ustedes con buenas noticias, ¿verdad? Me da gusto. El día de hoy voy a entrar en un tema muy interesante. Yo quisiera andar, no nomás en un capítulo, sino en varios, acerca de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad a Dios? ¿Y cómo nosotros interpretamos la fidelidad a Dios? Ya hemos avanzado mucho en lo que significa la salvación. Inclusive vimos un capítulo especial, ¿se acuerdan?, de la perdición. Lo hemos estado repitiendo y haciendo círculos. Si nosotros observamos todo el aspecto de la salvación de Dios, vemos todo lo que Dios hizo perfecto para nosotros, cómo Él pagó el precio y cómo a nosotros nos lo puso en su cuenta, no en la cuenta nuestra, ¿verdad? Porque eso significa la redención. Por otro lado, hemos visto que tantas cosas hizo Dios por nosotros, como intercambiarse, pagar el precio, que fuera gratis, que fuera por amor, que nos haya reconciliado, que nos haya hecho aceptos en el amado, que nos haya dado el Espíritu Santo, ¿verdad?, como prueba y como seguridad de esa salvación. También hay otra cosa interesante. Vimos la perdición, y en la perdición no vimos un solo aspecto, porque la Biblia habla de perdición. Y entonces hemos dicho que todo lo que a nosotros nos parece ahora, cuando estamos ahora en esa nueva criatura espiritual, ahora se nos hace imposible que el hombre se pierda. Yo creo que va bien. Ese es producto de su fe. Anteriormente, cuando su fe era débil, ustedes tenían muchas más razones por las cuales ustedes creían que podrían perderse. ¿Se acuerdan en el Antiguo Pacto? ¿Se acuerdan inclusive en la parte histórica cuando se hace mención en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, de que el punto obligado era ir y decir qué debo de hacer para ser salvo, ¿verdad? Y todavía sigue siendo un evento. Pero cuando ahora la gente, es el Hijo de Dios, avanza, cuando ya es creyente, cuando ya está de la parte, ¿verdad?, dijéramos, en esa parte importante de la salvación de Dios, entonces se le hace ahora imposible perderse, ahora se hace imposible que alguien se pueda perder. ¿Por qué? Porque ese es el asunto de su fe. Llegó a abrir tanto el telón y vio todo lo que Dios hizo
que pueda decir qué tan grande salvación que Dios nos haya permitido, dice la Biblia, ser ¿qué? Hijos de Dios. Van por buen camino. Pero se van a topar con un punto interesante. ¿Qué significa la palabra fidelidad? ¿Qué significa para ustedes y qué creen ustedes que significa para Dios? Bueno, hay que avanzar. A mí me gusta mucho desdoblar principalmente los temas bíblicos, siempre bajo por lo menos dos aspectos. Así como cuando les hablé, ¿se acuerdan de la vida del hombre? Circula por dos ámbitos, pero ¿se acuerdan? Por dos caminos. La vida ¿qué? Espiritual y la vida carnal. Eso es bíblico. Por otro lado, por ejemplo, cuando hablamos de salvación, ¿cuál es la salvación desde el punto de vista de Dios? ¿Cuál es la salvación desde el punto de vista del hombre? Cuando hablamos, por ejemplo, de fe, dijimos que la fe se establecía en dos puntos. La fe que Dios te da como un regalo y la fe que el hombre entiende que es algo que tiene que ver con su voluntad. También hemos hablado otros aspectos, ¿verdad?, en cuanto a cómo lo ve Dios y cómo lo ve el hombre. Si nosotros hablamos de fidelidad, tenemos que hablar en el mismo sentido. La fidelidad, en una manera, está definida por Dios, en otra manera está definida por el hombre. Ahora, Dios tiene un aspecto importante, céntrico, en cuanto a la fidelidad. No es tan blanco y negro como nosotros creemos. El que lo puso en blanco y negro fue el hombre. Entonces, ¿qué está sucediendo con el aspecto de fidelidad? Bueno, imagínense ustedes que la Biblia habla de tener fe. La Biblia habla de desconocimiento. La Biblia habla de idolatría, por ejemplo. ¿Qué otra cosa habla la Biblia? De separación, de pecado. ¿Qué otra cosa habla? De ley, cumplir con la ley, actuar bajo la ley, actuar en contra de la ley, actuar sin ley. Todo eso habla la Biblia. También habla de rechazo. ¿Por qué me rechazaron? Mi pueblo me rechazó. ¿Se fijan? Entonces, lógicamente, tenemos que pensar qué sucedió. Cuando Cristo estaba inclusive en lo que nosotros conocemos, o algunos conocen como la vía dolorosa, ¿qué le dijo al pueblo judío? Se mira y dice, ¿qué dijo? Yo los quise juntar como ¿qué? Como la gallina junta los polluelos. ¿Y qué dice? ¿Y no me qué? Y no quisiste. ¿Verdad? Entonces ahí está hay otro punto, ¿verdad? Dijéramos, podríamos coger otro punto más. En el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan cuando iban transportando el arca, y en un momento dado el arca se iba a caer, ¿y qué pasó? Lo detuvieron, porque le quisieron tenerlo con las manos, y murieron. Wow, ¿será eso un acto de fidelidad? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, es un aspecto que a mí me causa mucho problema, a pesar de que una de mis materias que doy en la universidad es de teología bíblica. Me cuesta trabajo ver lo que significó que Dios o que matara o que murieran personas porque no cumplieron con un cometido o no cumplieron con una promesa, ¿verdad? Entonces Ananías y Zafira sigue siendo un misterio difícil. Entonces la gente dice, wow, ¿qué pasó con mi fidelidad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿se acuerdan? Si ustedes estudian el libro de Isaías y luego el libro de Jeremías, Dios les habla de infidelidad y que por esa infidelidad iban a ir al cautiverio. Y efectivamente, fueron al cautiverio. ¿Cuántos años? ¿Se acuerdan? 70 años. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Fue nuestra falta de ¿qué? De fidelidad. Pero ahí es donde entra el problema. El hombre vio la falta de fidelidad en un punto y Dios la vio bajo otro punto. En primer lugar, el hombre la vio bajo su carne. Y luego lo primero que dijo es, sí, efectivamente, yo fui, pero en lugar de decir, porque me fui a darle la espalda a Dios, ¿qué dijo? Me fui por las faltas ¿a qué? A la ley. Inclusive cuando salen del pueblo, cuando salen de allí, hay un momento muy interesante donde dice, vamos a regresar a partir de hoy, seguiremos al pie de la letra de la ley. A los 2 días estaban otra vez en problemas. ¿Por qué? Porque ellos confundían el acto de ¿qué? De fidelidad en aplicarlo a qué. Y entonces yo les vuelvo a decir, si ustedes hacen una encuesta ahorita y preguntan en un grupo de personas, dime, ¿qué es el acto de fidelidad para ti? ¿Cómo consideras el acto de fidelidad de la iglesia? ¿Cómo consideras el acto de fidelidad del pueblo judío? ¿Cómo lo consideras del pueblo cristiano? Te van a dar muchos aspectos diferentes de lo que significa fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad se ha hecho un artículo de venta. Y por eso inclusive existen algunas denominaciones. Por eso inclusive existen grupos separatistas, falsos profetas.
¿Por qué? Porque cada quien te quiere decir qué es lo que la fidelidad quiere decir y cómo tienes que actuar para ser fiel. Pero debemos analizar qué es lo que dice Dios. Primero, Dios nos habla de fe. Sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Pero antes de terminar esta primera parte, yo les voy a decir que la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios, ¿se acuerdan? Ya hemos estudiado varias veces. Entonces, bajo el aspecto de que la fe es un regalo de Dios, entonces tenemos que entender la fe que viene de Dios, no la que yo ostento, la que viene de Dios, la que es salvífica, es un regalo ¿de qué? De Dios, ¿verdad? Por la fe sois salvos, mas esto no proviene de ustedes, sino que dice la Biblia, sino es un regalo de Dios, es un don de Dios. Entonces, nosotros ejercemos la fe como un regalo. Eso quiere decir que nosotros nos acercamos a Dios y el momento de aceptar, de rendirnos a Dios, ejecutamos ese regalo. Hágase de cuenta que si Él les dice que tiene $1.000.000 para ustedes, el cheque está firmado, podríamos decir, muy fácil nomás de entenderlo, no exactamente, es decir, lo cogen y es suyo, pero el cheque está a nombre de quién, suyo, el valor está ahí, lo prometido está ahí. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Entonces, el cheque ustedes no trabajaron por él, no faltó que ustedes dijeran, estoy seguro de que está el cheque, no, el cheque está a su nombre, el cheque tiene el valor, tiene el puesto $1.000.000, ¿verdad? Está la cuenta de Dios, la cuenta de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? La gente puede cogerlo o puede no cogerlo, dijeron, ¿verdad? No es exacto, pero vamos imaginándolo para ejemplificar de una manera más vívida. Entonces, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, tener fe? En este caso podemos decir coger. Otro punto de vista sería el rendirse, es decir, yo me rindo. Entonces, si la fe es uno de los principios para integrarse, es decir, regresar, voltear hacia Dios, en primer lugar tenemos que entender que es un regalo. Entonces la fidelidad no empieza en nosotros, que la palabra de viene fiel. La fidelidad empieza ¿en dónde? En Dios, porque la fe es un regalo. Así que vamos a suspender esta primera parte hasta aquí y vamos a develar en la segunda parte todo el resto de qué significa la fidelidad para nosotros, para como humanos, y qué significa para Dios. Qué bueno que han estado con nosotros. Este es un programa de buenas noticias, de gran gozo, un programa hecho especialmente para ti y para ustedes, por supuesto. Que Dios nos los bendiga. No seré igual, ya no